Y bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Que nuestro deseo es ya salir lo más pronto posible. Si en nuestro alcance está ya estar en Taiwán, es lo mejor. Solamente que ahorita está cerrado el país, por lo que ya saben lo que está sucediendo a nivel mundial. Algunos países están súper cerrados y Taiwán no estaba tan cerrado, pero ahora ellos cerraron porque entró un rebrote. Entonces está totalmente cerrado. Ahorita, aunque tengamos las visas, el país no deja entrar a extranjeros. Entonces, ¿cuándo saldríamos? En lo que Taiwán abra sus puertas otra vez. Esperamos que sea lo más pronto posible. Mientras vamos a hacer algunos trámites legales para atender nuestras visas que ellos piden, visa taiwanesa, y esperamos en lo que el país abra ya tener estas visas y poder viajar al país. Entonces, ese sería nuestro mayor deseo. Es lo más pronto, la verdad. Yo estando en Taiwán, estuve un mes allá y conociendo el país, conociendo a la gente, viendo la necesidad y cómo Dios abrió puertas y Dios bendijo el viaje. La verdad, la gente me decía, no te regreses a México, quédate, y ese era mi mayor sentir, realmente es quedarme. Sin embargo, el misionero Kate, que él fue el que nos recibió allá, pues nos aconsejó, hermano, puedes quedarte cuando quieras, puedes venir, pero necesitas sostenimiento y necesitas tramitar visas para poder quedarte legalmente acá y poder permanecer más tiempo. Entonces, nuestro corazón está allá, sin embargo, seguimos orando por ellos, que Dios siga usando a los que ya están allá y que nos abra puerta para regresar a Taiwán. En Taiwán hay más de 13 divisiones, se divide en 13 estados, podemos llamarle así, nosotros podemos llamarle como 13 estados, 13. Pero en la mayoría de los estados no hay una iglesia bíblica y no hay misioneros, así que la mies es mucha, más los obreros poco. Todavía hay una gran necesidad en el mundo entero, entonces oren para que nos ayude a llegar pronto a Taiwán. Y bueno, gracias, pastor, por tener un corazón para Dios y por darnos la confianza de poder compartir esta carga misionera, y esperamos sea de bendición para ustedes. Lleve esa tarjeta, queremos regalar unas tarjetas de oración. En un momento la vamos a repartir por familia, llévela, ore por los misioneros, póngala en un lugar allí donde usted se tome tiempo para orar por nosotros. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor y le invito a ir en su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, y vamos a ver acá, libro de los Hechos, capítulo 17, en la palabra de Dios, versículos del 1 al versículo 6. Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 6. Si lo encuentra, hermano, avíseme con un fuerte amén. Vamos a leer estos 6 versículos. Le invito a ponerse de pie en reverencia al Señor y ahorita vamos a estar un buen tiempo sentado. Vamos a leer de manera alternada. Quiero leer el versículo 1. Ustedes juntos ayúdenme a leer el 2. Leo el 3, juntos el 4 hasta encontrarnos en el versículo 6. Dice la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quiero compartir acerca de esta frase, me llama la atención esta frase y quiero recordarla, repetirla. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre Celestial, queremos agradecerte por la salvación tan grande que tú nos has dado, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque bueno es estar en la casa de Dios, bueno es alabarte, bueno es adorarte, Señor, y todo lo que hacemos para que usted sea exaltado y glorificado siempre, Señor. Suplicamos que bendigas tu palabra y que nos hables una vez más, mi Dios. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Tome su asiento. Gracias por acompañarme en esta lectura. Quiero usar esta frase lema: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Tenemos este contexto, ¿verdad? Este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había hecho su primer viaje misionero en lo que se conocía como Asia Menor.
Asia Menor hoy en día lo ubicamos en el mapa mundi. Si buscas un mapa vas a encontrar ahí Turquía, y ahí habían varias provincias, estaba Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y Pablo en su primer recorrido visitó varios estados, varias provincias, varias naciones conquistadas por el Imperio Romano, y comenzó predicó el Evangelio. Mucha gente fue salva, en muchas ocasiones fue perseguido. En su segundo intento de Pablo, en su segundo viaje misionero, va a confirmar estas iglesias, y el Espíritu lo guía ahora a ir a Macedonia. Se le muestra una visión a Pablo, un varón macedonio pidiendo ayuda: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos zarparon, ¿verdad?, hasta Europa. Ya Macedonia es otra continente, ya no estaba en Asia Menor, ya había dejado su ciudad, había dejado su Jerusalén, había dejado Antioquía, y ahora estaba en Asia Menor, y ahora va hasta Europa, otra cultura totalmente distinta. La gente, ¿verdad?, su fisionomía, su lengua, su color de piel, todo era totalmente distinto. Mas sin embargo Dios le llamó, Pablo obedece, y vemos, ¿verdad?, que en Filipos, la ciudad de Filipos, es donde tiene su primer fruto de aquel varón macedonio, que era aquella mujer, y ahora llega a Tesalónica, y esta gente, ¿verdad?, exclama ante el Evangelio. Ellos exclaman, reaccionan ante la palabra de Dios, y uno de sus reclamos, esa frase dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aquellos cristianos, el apóstol Pablo y sus discípulos, y los discípulos de Cristo, estaban llevando el Evangelio de Jerusalén en toda Judea, en Samaria, y ahora el apóstol Pablo llega hasta Tesalónica, y ellos reclaman, ellos trastornan al mundo, han predicado el Evangelio, y también han llegado hasta acá. Su vida ha cambiado, su vida, ¿verdad?, de los ídolos ha pasado a Dios, de las tinieblas a la luz, y Dios ha hecho un milagro en la vida de ellos. Trastornan al mundo y también han venido acá. Ahora, pero podemos aplicar en nuestros días esta frase: ¿será que nuestra gente, el mundo realmente en el que hoy vivimos, puede exclamar de la misma forma? La gente hoy en día, la humanidad completamente, la creación de Dios, podría exclamar y decir: estos que trastornan al mundo entero también han venido hasta acá. La gente, ¿verdad?, si hemos visto algo de noticias, si han escuchado un poco acerca de Afganistán, vas a ver que Afganistán está en una de las mayores crisis de su historia. Los talibanes, un grupo radical islámico, pertenece al bloque sunita, son un grupo muy radical, extremista, y ellos han tomado el país y tienen una serie de costumbres distintas a la que ya Afganistán estaba practicando. La gente está buscando solución para ellos. Algunos están buscando emigrar a Europa, otros, ¿verdad?, trataron de ir a los Estados Unidos, y están tratando de hacer muchas cosas, pero ellos, ¿verdad?, necesitan el Evangelio de Cristo. Esa gente en ese país, ese grupo extremista, los talibanes, y su filosofía que ellos han extendido, el Islam, ellos no conocen el Evangelio que tú y yo conocemos por la gracia de Dios. Ellos, ¿verdad?, no es normal hojear una Biblia. Alguien, ¿verdad?, me contó un hermano que tenía un amigo que era musulmán, en Estados Unidos lo conoció, y le platicaba una y otra vez, hablaron de Dios, y él sigue siendo islam, sigue siendo musulmán, no ha cambiado su fe, pero esta persona fue tan impactada, este hermano en Cristo Jesús, que hablaba con el islam, que él dijo: por más que le hablé, por más que le busqué la forma, ellos tienen una fe, están cerrados en esto. Ahora imagina si ese hombre estaba acá en Latinoamérica, en un país liberal, donde todo el mundo puede tener una Biblia, no, todo el mundo puede hablar de Cristo, no pasa nada, puedes hablar de Jesús, puedes hablar de Dios, de los milagros de Cristo, de todo lo que dice la Biblia, y no hay ningún problema. Imagina a la gente entonces allá en la ventana 1040, en estos países como Afganistán. Ellos estarían exclamando, estarían pidiendo ayuda. Ellos trastornan, cambiaron su nación. Su nación, ¿verdad?, reconoce a Dios. El himno nacional de México reconoce a Dios, que el Dios escribió con su dedo. Ahorita no recuerdo la estrofa, es la primera estrofa. Pero puedes ver que aún en nuestra cultura, en el himno nacional de nuestra nación, todavía, ¿quién es ese Dios del que habla el himno? Pues estamos hablando del Dios de la Biblia. Hasta creen en una virgen, ¿verdad? Y sabemos que no es lo correcto. Pero ellos aquí hay un conocimiento que allá en el Medio Oriente no es nada normal, estos conocimientos. Ellos dirían, ellos han trastornado su país, han cambiado su historia, su todo, ¿verdad?, por medio del Evangelio, pero ellos no han llegado hasta acá. Yo nunca he escuchado estas buenas nuevas. El mundo hoy en día podría decir, ellos trastornan el mundo y también han venido hasta acá. Allá en Venezuela hay cerca de 80 a 200 iglesias. Por cierto, si no expliqué bien, yo soy de Venezuela. Mi esposa es mexicana, ella fue a Venezuela también, ella fue enviada de nuestra iglesia, la iglesia de San Luis, y ella fue enviada como misionera también, estuvo casi 4 años. Entonces, allá en Venezuela hay cerca de 200 iglesias, de 80 a 200 iglesias, y cuando llegué acá a México, mi pastor me invitó a México a visitar iglesias, invitamos las iglesias, yo veía las cosas acá, cuántas conferencias para misiones, conferencias para familia, campamentos y tantas cosas, cómo Dios está usando esta nación, cómo Dios está usando cada ciudad. Hay ciudades con más de una iglesia bíblica. Y en Venezuela hay estados que todavía no tienen
si al caso una sola iglesia. Y yo a veces imagino cuando veo todo cómo Dios nos bendice, cómo Dios bendice esta nación, cómo, ¿verdad? Ustedes han sido tan bendecidos, tan bienaventurados, cómo Dios nos ha prosperado. Y ojalá se haya una ventana y puedan mirarnos. Ojalá que mi pueblo, mi gente, mi nación, ojalá que las iglesias, mis hermanos en Cristo, allá en Sudamérica, en Venezuela, vean, mira cómo aquí Dios está haciendo la obra misionera. Yo puedo mencionar, estoy muy seguro que puedo mencionar al menos un misionero mexicano en cada país de Latinoamérica. En toda Latinoamérica hay un misionero mexicano. Quizás en las Antillas todavía no desconozco que estén en las Antillas, pero todo lo que es tierra firme de Latinoamérica, sé de un misionero en Chile, un misionero en Argentina, un misionero en Colombia, un misionero en Ecuador, un misionero en Chile, en Bolivia, y en cada país, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, hasta Canadá. A ver, conozco un misionero que va a Canadá, no sé si hay algún mexicano allá, pero en Latinoamérica sí, hay mexicanos. Y la gente en Venezuela dice, wow, qué bienaventurados son los mexicanos. Están enviando misioneros a todo el mundo. Bueno, al menos en Latinoamérica están enviando misioneros. Y así yo dijera, ojalá ellos vean lo que Dios está haciendo. Y que creamos que sí podemos hacer la obra de Dios. Pues esas naciones, aquellas, más allá de nuestro continente, quizás en Venezuela hay cerca de 80, 200, pero más allá del Océano Atlántico o más allá del Océano Pacífico hay otras naciones que en la gran mayoría y muchas de ellas no hay una sola iglesia como esta. No hay, ¿verdad? No hay la accesibilidad a la Biblia como la que hoy en día tenemos. Ellos estarían exclamando, ellos trastornan al mundo, han trastornado su estado, han trastornado su nación, han trastornado su ciudad, su continente. América es otro. Recuerdo que hablamos con un chino en Venezuela y luego él se fue del país y yo pregunté a su pastor, que también era chino, le dije, mire, ¿y qué pasó con el joven? Me dijo, no, él se fue a Panamá. Y yo le digo, ¿y por qué se fue a Panamá y no se fue a China? Era algo que a mí me cautivaba. ¿Por qué si todos son chinos, en esa iglesia todos eran chinos, por qué él se fue de Venezuela y se fue a Panamá y no se fue a China? Y el pastor me dijo, no, lo que pasa es que él se siente latino. Él no se siente de allá porque él llegó aquí muy pequeño, se siente latino. La cosa es muy distinta acá en Latinoamérica a aquellos países allá en Asia o aquellos países en el norte de África. Esos que trastornan el mundo también han venido acá. Ellos era la exclamación de aquellas personas. Yo quiero compartir por qué hoy en día no hemos alcanzado al mundo con el Evangelio. Dos cosas quiero compartir con la palabra de Dios. ¿Por qué todas las naciones? Hay un lugar llamado la Ventana 1040. Y en este lugar en el mundo están los 50 países menos evangelizados en el mundo. Hay tres de las principales religiones, el Islam, el budismo y el hinduismo. Y son las religiones más fuertes en el mundo entero. Entonces, ¿por qué todavía existen grupos étnicos que no han sido evangelizados? ¿Y por qué existen estos más de 50 países en la Ventana 1040? Y en algunos de esos países el 99% de la gente nunca en su vida ha escuchado de Jesús. Esto es algo sorprendente, que nunca en su vida, mucha gente, existen grupos étnicos que nunca, ¿verdad?, han tocado una Biblia, nunca han hojeado una Biblia. Existen grupos étnicos que en su propio idioma, 160 millones de personas, en su propia lengua, no tienen la traducción disponible de la Biblia en su idioma. ¿Sí? ¿Por qué la mitad del mundo, el 42% de la población mundial, no ha sido alcanzada con el Evangelio? Gracias a Dios nuestro continente ha sido alcanzado con el Evangelio. No todos son salvos, no el país no es salvo, con la población completa no es salva, pero la población ha sido alcanzada con el Evangelio. Desde que la Biblia es traducida a esta lengua, desde que un misionero toca a alguien de este grupo étnico, recibe a Cristo y es salvo, este grupo étnico se cuenta como un grupo alcanzado. No son salvos, son alcanzados porque el Evangelio les llegó. Ahora ellos pueden ser salvos porque hay salvos dentro de su grupo étnico. No todos son salvos, pero son grupos alcanzados. Pero el 42% de la población mundial no ha sido alcanzada. O sea, no solamente no ha sido salva, sino que aparte de eso no han sido alcanzados, ni siquiera les ha llegado, ni siquiera alguien ha tocado su puerta. Bueno, quiero ver rápidamente, vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, acompáñenme ahí en su Biblia y quisiera recordar algunas cosas. Yo sé que muy seguramente ya han escuchado todo esto, sé que aquí se ha enseñado, me parece ver allá atrás unas cartas misioneras. Pero vamos a verlo en la Biblia una vez más, en Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. La primera cosa que yo quisiera compartir con la Biblia, según este pasaje que vemos acá, y algunos más que vamos a ver que van a complementar todo esto, es que la primera razón por la cual todavía existen países en la ventana 1040, porque existen grupos étnicos aún en nuestro continente que todavía no han sido alcanzados con el evangelio, es porque la primera razón que yo quiero compartir es porque la iglesia local no comparte la misma cosmovisión de Dios. No compartimos la misma cosmovisión. Cómo Dios ve la obra misionera, cómo Dios ve la necesidad mundial, cuál es el mandato de Dios para con la iglesia local y la manera en la que nosotros recibimos ese mandato y nosotros lo hacemos, nosotros lo vemos, nosotros pensamos que debemos hacer la obra de Dios. La Biblia dice que, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato es claro que es en todas las naciones. La cosmovisión de Dios es en todas las naciones. Sí, Dios no solamente está pensando en un solo grupo étnico. Él no solamente está pensando en mi grupo étnico. No solamente está pensando en mi nación. No solamente está pensando en aquellos a los que a mí me caen bien. Aquellos a los que yo pueda alcanzar o yo pienso, ¿verdad? Que tienen necesidad. No, Dios está viendo más allá. Dios está viendo a todas. Es claro, todas las naciones. Hay una lista que dice que hay cerca de 194 naciones. 194 naciones. Yo tengo acá una lista, 194 países reconocidos por la ONU, busca en Google cuántos países, hay 193, 194 países reconocidos por la ONU. Aquí tengo una lista de 238 naciones, 238 naciones. Hay naciones que no han sido reconocidas por la ONU, entre ellas está Taiwán. En Taiwán, ¿verdad? Taiwán no es China, no es la China que nosotros conocemos hoy en día, esa es otra nación. Si tú vas a Taiwán y tú hablas de que ellos son chinos, no vas a tener permiso, no vas a tener la visa para vivir allá, porque esa es otra nación, usan otra economía, un billete distinto. Y así hay muchas otras naciones, hay más de 238 naciones, y dentro de estas naciones, más de 50 de estas no han sido muchos, no alcanzados con el evangelio, porque no compartimos la misma cosmovisión de Dios. Si la Biblia dice que son todas las naciones, la pregunta sería, ¿dónde están esas naciones? ¿Cuáles son esas naciones que podemos alcanzar? Hice una pregunta una vez y es bueno para reflexionar en esta pregunta. ¿Puedes mencionarme 10 de los países menos alcanzados con el evangelio? ¿Tendrás al menos una idea de los 10 países menos evangelizados? ¿Podrás entender más o menos la cosmovisión, entender algunos de estos países dónde están ubicados? Al menos dónde están ellos. Son todas las naciones. ¿Realmente vemos las cosas como Dios la ve? Si yo pregunto, ¿qué hora es en este momento? Podemos responder que son las 8:17 p.m. y que es jueves. ¿Jueves? ¿Sí? Perdón, miércoles. Ok. Entonces, podemos decir que hoy son las 8:17 y que hoy es miércoles, 8:17 de la noche. Pero también podríamos responder 9, 10, 11, que son las 9 de la mañana del día jueves. En Taiwán ya es jueves. Y en Taiwán no es de noche, en Taiwán es de día, son las 11:17 de la mañana. ¿Cómo ve Dios las cosas? Dios dice todas las naciones. Tenemos una conciencia de lo que significa el mandato que nos ha dado todas las naciones. ¿Realmente entendemos lo que está pasando en el mundo y la necesidad que tiene el mundo del evangelio? Dios no ve lo que yo veo mi país. Yo veo mi bandera por todos lados. Aquí vas por la autopista o por algún lugar, vas a ver la bandera de México en cualquier lugar. Si ves la noticia, vas a ver lo que está pasando en México. O quizás en mi ciudad, o en mi estado, o regionalmente. O una que otra noticia por ahí también podemos escuchar del extranjero, como lo que vimos de Afganistán. Pero Dios está consciente de las naciones. ¿Realmente la iglesia local está consciente? ¿Compartimos la misma cosmovisión que el Señor? Vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo 15. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Realmente el mundo puede estar seguro de que hemos llegado, el evangelio les ha llegado a todos ellos. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La Biblia dice, id por todo el mundo. Tenemos que ir por todo el mundo. No solamente es quedarnos en esta ciudad, sino que el deseo de Dios es que el evangelio sea predicado a todas las naciones, a toda criatura. La iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Ganaron tantas almas, ganadores de almas, y más de 4,000 en una ocasión, 5,000 salvos, y se calcula que probablemente había más de 20,000 creyentes en la iglesia de Jerusalén. Pero muchos cristianos solamente era su Jerusalén. Muchos fueron, ¿verdad? Dios me envió una persecución y fueron esparcidos en toda Judea.
fueron esparcidos a Samaria, y les está recordando Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, y empezaron a predicar el evangelio allá en Samaria, allá, ¿verdad?, fuera de su región, pero solamente a los judíos. No habían entendido la cosmovisión de Dios, que el mandato de Dios era hasta lo último de la tierra, y el mandato de Dios para con la iglesia local hoy en día es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que nos está recordando es que debemos recordar cuál es la tarea de Dios. No solamente es establecernos en un lugar. Fácil es acostumbrarse al lugar en el que estamos. Y fácil es amar lo que tenemos. Pero debemos tener una conciencia al menos de que nuestra tarea es por todo el mundo. De que nuestra tarea es en todas las naciones. Amamos nuestro país. Amamos, ¿verdad? Dios nos ha bendecido por la gracia de Dios. Pero deberíamos tener una conciencia de la tarea que Dios nos ha dejado. Que tenemos que ir por todo el mundo. Si Dios nos llama, pues tenemos que ir. Si Dios nos envía, tenemos que ir. Si estamos en otra ciudad, tenemos que ir. Estamos en todo el mundo, yendo por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, acompáñenme ahí en Lucas. ¿Por qué todavía la mitad del mundo? El 42% de la población mundial no ha sido evangelizada. ¿Por qué el 42%? Porque no hemos compartido la cosmovisión de Dios. Ellos deben ser alcanzados con el evangelio. Ellos necesitan el evangelio. Dios nos lo ama, nos ha dejado el mandato, pero probablemente no compartimos la misma cosmovisión. Nos cuesta a veces ver lo que Dios ve. Ahí está en Lucas 24, versículo 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice el Señor desde Jerusalén, la cosmovisión de Dios. La tarea de Dios para con la iglesia local es alcanzar a todas las naciones desde Jerusalén. Si ahí dijera en Jerusalén, entonces tenemos que ganar almas, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que evangelizar en Jerusalén, pero dice desde Jerusalén. Pablo dice allá en Romanos 15, no lo busca ahora, pero puedes buscar allí, dice desde Jerusalén y todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio, desde un lugar, desde la iglesia local. La tarea de la iglesia local es alcanzar al mundo con el evangelio. Es la cosmovisión de Dios, es desde Jerusalén, porque ahí está diciendo todas las naciones. Entonces los que escucharon ese mandato tenían que evangelizar todas las naciones. Pero ¿cómo lo van a hacer? Desde su ciudad, desde su Jerusalén, desde la iglesia local. La iglesia local es el mandato, alcanzar al mundo. Si no puedo evangelizar todas las naciones, ¿cómo le voy a hacer? Al menos podré apoyar a algún misionero. Al menos enviaré a alguien en mi lugar si no voy a ir. Si es bíblico, todas las naciones, porque es la cosmovisión de Dios. Y la gente en Afganistán necesita el evangelio. Y si no tengo la manera de yo llegar, al menos a alguien debo enviar en mi lugar. Pero es mi responsabilidad, es la tarea de la iglesia local y tenemos que hacerlo. Es bíblico, es la visión de Dios, es la cosmovisión de Dios. Dios ve todas las naciones. Cuando yo veo mi nación y cuando yo veo mi ciudad y cuando yo veo mi familia y veo mi necesidad, Dios está viendo todas las naciones. Dios está viendo lo que está pasando en Afganistán. Dios está viendo lo que pasó en Haití. Dios está viendo cada nación, cada familia, cada criatura. Dice a toda criatura. Lo acabamos de leer. Esa es la cosmovisión de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea es hasta lo último de la tierra. No es hasta donde llega mi visión. No es, ¿verdad?, hasta allá, hasta la esquina. No es hasta donde termina mi estado. No es hasta donde termina mi nación. No, es hasta lo último de la tierra. A veces pensamos que hemos llegado a lo último de la tierra. Pero si nos diéramos una vuelta en el mundo y si tratáramos de ver el mundo como Dios lo ve, las naciones, nos vamos a enterar que no hemos llegado hasta lo último de la tierra. Una experiencia que yo puedo compartir en nuestro viaje de reconocimiento es que si aquí está México, busquen el globo, vas a ver aquí a Taiwán, del otro lado, así, va a estar así, no, pero vamos a ponerlo así, equivale a lo mismo, vas a voltear el globo, vas a ver que aquí está México, aquí está Taiwán, están de cabeza, ¿verdad? Parece que están de cabeza. Asia, parece que el continente de Asia está de cabeza. Una de mis experiencias en viajar a Asia era que realmente, aunque todo está así, pues hay cosas que sí parecen estar así.
Por ejemplo, ya te quita los zapatos antes de entrar. En vez de usar una cuchara, usa unos palillos. Allá en vez de comer tortilla, comen arroz. Cuando vemos lo que está pasando en otras naciones, decimos, no conozco hasta lo último de la tierra todavía. Existen grupos étnicos viviendo en una región que se llama Siberia. Ahí hay grupos, pequeños grupos, no alcanzados con el evangelio. Pero ¿quién está pensando en ellos? Dios está viendo todas las naciones. Sí, es hasta lo último de la tierra. Realmente la iglesia local hemos llegado hasta lo último de la tierra, pues esa es la cosmovisión de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis, acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Apocalipsis 5, versículo 9, dice, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos los 24 ancianos, sí, se postraron delante del Señor. Y dice la Biblia que Él nos ha redimido de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. Cada lengua confesará a Jesús que Él es el Señor. Así es como Dios ve las cosas. Dios piensa en el mundo entero. Dios quiere que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dios quiere que todos los pueblos, que toda criatura, aunque yo no tenga una conciencia de lo que está pasando en otras partes del mundo, Dios, el deseo de Dios es que ellos sean salvos y que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Conocí un misionero que va al país de Panamá, va a traducir la Biblia a un grupo étnico que en su vida no tiene una buena traducción de la Biblia. Una parte no tiene toda la Biblia traducida todavía, y la parte que tiene no es una buena traducción. Y Dios los llamó a llevarles la palabra de Dios, a traducir la Biblia. Van a sacrificar su vida para traducir la Biblia. Y cuando veo esa carga, esa necesidad, otras lenguas, es bíblico, ellos necesitan el evangelio. ¿Quién va a llegar a ellos? Pues ¿cómo ve Dios las cosas? Dios los llamó a Él. Dios le mostró la cosmovisión. Hay gente allá que necesita que la Biblia sea traducida. Y cuando yo veo que expone su carga, veo la gran necesidad, me siento retado y digo, no puede ser. ¿Cómo Dios lo llamó allá? Y wow, cuánta necesidad, qué bíblico, qué necesario es hacer eso. Ojalá yo pueda hacer algo más por esto. Traducir la Biblia a otra lengua más que no tenga la Biblia. Pero si no puedo hacerlo, al menos sé algo. Puedo orar por este misionero y podemos apoyar su ministerio. Porque es nuestra necesidad como iglesia local. Porque esa es la cosmovisión de Dios. Hay lenguas que que no tienen la palabra de Dios traducida todavía. Dice la Biblia que había gente de todo linaje y de toda lengua. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Dios ve todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ese es el deseo de Dios. Esa es la gran comisión. Esa es una de las razones por la cual todavía hoy en día existen grupos étnicos no alcanzados con el evangelio. Esa es una de las razones por las cuales hoy en día hay naciones enteras que todavía no han sido evangelizados. Por eso hoy en día existen 160 millones de personas que todavía no tienen acceso a las buenas nuevas en su propia lengua. Porque la iglesia local no ha correspondido en términos generales, gracias a Dios por cada iglesia local y el esfuerzo que cada iglesia está haciendo por alcanzar al mundo con el evangelio, pero no ha sido suficiente. La iglesia local en general, en términos generales, no estamos conscientes del mundo. ¿Podríamos mencionar 20 países de los menos alcanzados con el evangelio? Pues ahí comienza todo. ¿Dónde está nuestra cosmovisión? Cuando Cristo dice todas las naciones, ¿dónde están las naciones? ¿Cuáles son estas naciones? Bután es uno de los países más budistas en el mundo. En Bután el 99% de la gente, el 99,9%, pertenece a la religión budista. Allá nadie va a coger una Biblia, no es normal, eso es algo extraño, es algo de Occidente. Eso viene de América, de los americanos que ellos creen en la Biblia. Eso viene de Europa, de la historia de los europeos. Eso no está en nuestra historia, dirían ellos allá en Bután, cuya religión es el budismo. Cada familia en Bután le es un honor poder dar un hijo para que viva su vida en el templo y sea monje. Es un honor para ellos enviar a uno de ellos para que viva su vida y ahí en este templo.
Ellos no han sido alcanzados con el evangelio. Estamos pensando en esta necesidad, son todas las naciones. Birmania es uno de los países con más budistas en el mundo. Aunque Bután tenga más de 700,000 habitantes, solamente es la población, menos de 1 millón de habitantes Bután, todos budistas, pues mientras que en Birmania casi 70 millones de personas son budistas y no representa toda la población, más o menos el 70% de su población. Quiere decir que mucha gente en Birmania no ha escuchado del evangelio. La India, más del 70% de la población en la India se considera no alcanzados con el evangelio. Arabia Saudita, uno de los países más radicales en cuanto al Islam, 99,9% musulmán. Ellos no han sido alcanzados con el evangelio. Qatar, Yemen, Omán, Afganistán, Pakistán, Irán. ¿Qué tal sería ver qué está pasando allá con esta gente? Qué fácil, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos la Biblia completita, a nadie le falta una hoja. Y podemos practicar nuestra fe con toda confianza y sin ninguna limitación. Puedes hablar de Cristo. Allá en Caracas hablamos de Cristo en el metro, en el metrocable, en tantos lugares, en las plazas. Y tú puedes alzar la voz y hablar de Cristo. Y la palabra de Dios va a hacer algo en la vida de ellos. Y la palabra de Dios siempre va a hacer algo en la vida de la gente, siempre. Pero tenemos tanta libertad por la gracia de Dios. Pero, ¿qué sería darnos una vuelta en el Medio Oriente, en el norte de África, en el Magreb? ¿Qué sería irnos al Medio Oriente? ¿Qué sería, verdad, estar allá en el interior de la China? ¿Qué sería haber vivido en Indonesia? ¿Qué si nunca hubiéramos nacido en México o en algún país hispanohablante o en los Estados Unidos o Canadá? ¿Cuál sería nuestra vida? Tendremos que mirar lo que significa todas las naciones y veremos la verdadera necesidad que hay. A veces pensamos que tenemos mucha necesidad, pero vemos otras naciones y vemos realmente cuál es la gran necesidad. Decimos, no, lo que yo tengo no es nada. Me acuerdo de mi iglesia local en Venezuela, yo decía, estoy tan cómodo, me siento tan culpable, tan responsable, tan cómodo en mi banca, escuchando tantas predicaciones para todo, para familia, para los hijos, para los jóvenes, para el matrimonio, para el noviazgo, para todo, tantas cosas que puedo escuchar. Y aquellas naciones, ni una pizca. Somos ricos con el conocimiento que nos ha dado, sus promesas, su palabra. Podemos tener libertad religiosa. Y ni una pizca ya. Algunos misioneros arriesgan su vida. Están pagando un precio solamente para introducir Biblias. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a avanzar. La segunda de las dos razones que quiero compartir. Dos de las razones. Número 1, porque no hemos compartido la cosmovisión de Dios. Pero número 2, Filipenses capítulo 4. Acompáñame ahí en Filipenses capítulo 4. Versículo 14. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en razón de dar... versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La segunda cosa que podemos ver acá es por qué todavía estos países no han sido evangelizados. Es porque la iglesia local no ha pagado el precio suficiente para que a ellos les llegue el evangelio, para que ellos sean alcanzados con el evangelio, para que ellos tengan la Biblia en su propio idioma, para que algún misionero esté hablándoles de Cristo, para que una familia misionera no regrese del campo misionero, para que más familias vayan al campo en mi lugar, más gente vaya en mi lugar. No hemos pagado el precio suficiente para que otras naciones sean salvas. Pablo está escribiendo esta carta desde Roma y él estando en la capital del imperio, él no estaba solo. Porque ellos tuvieron parte. Los filipenses enviaron una y otra vez para sus necesidades. Aunque alguien estaba pagando un precio, él no estaba solo, porque había una iglesia local que estaba orando sin cesar. Y Pablo dijo, yo sé que esto resultará en mi liberación. Y Pablo, ¿verdad?, recibió una y otra vez para sus necesidades. Había una iglesia allí sosteniendo esta cuerda, enviando una y otra vez. No estaba solo, porque la obra misionera requiere un precio que pagar. Si allá están las cartas misioneras, yo les invito, lea esta carta, vea cada misionero. Cada familia que usted pueda ver allí, cada familia es un precio que se está pagando por la obra misionera. Son familias completas, sus hijos, sus esposas. Hace poco me acabo de enterar, un misionero partió su hija, partió con el Señor también del COVID acá, misionero en Ecuador. El precio que se ha pagado, se está pagando un precio, un valioso precio para que la gente conozca el evangelio. Y la iglesia local muchas veces no estamos responsables, no estamos conscientes del precio que se debe pagar para que otros sean evangelizados. Al menos nunca iré, pero al menos
puedo enviar en mi lugar. Al menos puedo ser parte de ese ministerio. Al menos puedo hacer algo. Como nosotros como familia hemos pagado un precio. Cada misionero pagará un precio. Cada iglesia local pagará un precio. Cada cristiano que se compromete en la obra de Dios pagará un precio. Y Dios nos ha dado la gracia. Y hemos estado visitando iglesias y hemos visto cosas que han pasado. Nuestro hijo está creciendo en el camino. No tenemos una casa donde estamos viviendo. Se ha pagado un precio. Pero una de las cosas que yo digo a Dios es, Señor, que valga la pena. Señor, danos gracia. Que Dios haga algo en la vida de mi hijo, lo que él está viendo. ¿A dónde vamos? No, hijo, vamos a otra iglesia. ¿A dónde vamos a dormir? No, este va a ser nuestra casa, hoy va a ser aquí. ¿Y luego qué? Es un precio, pero Dios, que valga la pena. Que la gente en Taiwán haga algo allá, Señor. Ojalá, Señor, que podamos llegar pronto en el campo misionero. Se nos pregunta, ¿y cuándo vamos a llegar? Nosotros poder estar hoy. Y se está pagando un precio. Pero ojalá que podamos llegar pronto. Pero ojalá es un precio que cada uno de nosotros debemos estar consciente y ser responsable del precio de Dios. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ojalá que esta gente en estos países menos alcanzados, esta gente en Afganistán, muchos de ellos están huyendo de la crisis. Ojalá que les alcance el evangelio. Pero aquellos que están allá adentro, ojalá que alguien vaya a ellos también. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vamos a tomar un tiempo para orar, mis hermanos, allí en su lugar. Vamos a orar. Si Dios ha hablado a su vida, hermano, hoy es tiempo para orar, hoy es día del Señor. Yo te invito, ¿por qué no doblar tus rodillas ante Cristo? ¿Por qué no tomar decisiones ante Dios? Quizás Dios te está llamando a ir a alguna de estas naciones. Quizás Dios quiere usarte. Dios te está llamando. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios está llamando a la iglesia local. ¿Qué vamos a hacer? Él no llamó a aquellas ovejas desamparadas y dispersas. No le dijo, ¿verdad?, aquella necesidad que Cristo vio. Él volteó a sus discípulos. La mies es mucha. Y todavía hoy en día nos recuerda, son todas las naciones. Es a toda criatura. Es hasta lo último de la tierra. Es a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. ¿Qué precio vamos a pagar? ¿Quién irá a ellos? ¿Quién les va a hablar de Cristo? Oh, gracias a Dios estamos acá y gracias a Dios nuestro país. Pero aquella gente huyendo de aquella guerra, aquellas mujeres temerosas en Afganistán y en esas naciones que no conocen de Cristo. Aquella gente con fe en un libro verde llamado el Corán, sin conocer a Cristo, sin tener la paz en su corazón. ¿Quién va a hablarle las buenas nuevas? ¿Quién estará dispuesto a pagar el precio? ¿Qué precio pagaremos? Por eso la mitad del mundo no ha sido evangelizada. Necesitamos más pagar el precio, hacer más para Dios. Yo le invito, ¿por qué no hoy tomar un tiempo para orar? ¿Por qué no hoy seguir pagando, aumentar el precio? Señor, ¿qué más puedo hacer? Realmente estoy cómodo, Señor, pero yo sé que podemos hacer un poco más. Yo sé que puedo dar más. Yo sé que puedo ir más. Yo sé, Señor, que puedo entregar un poco más. Gracias, Señor, que a través de tu palabra y su siervo que esta tarde y noche nos ha compartido, nos dejas ver, Señor, cómo tú ves este mundo y la necesidad de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas de este mundo que necesita oír de Jesús. Gracias por los hermanos que estás preparando para ir a Taiwán y tantos más a ir a otros lugares, a otros países. Úsales y súpleles. Y nosotros orar por ellos y cumplir con nuestra Jerusalén aquí, llenándolo todo, Señor. Seguir apoyando en oración y económicamente también su obra misionera. Gracias, Dios, por hablarnos. Gracias en Cristo. Amén y amén.